Bueno, vamos a trabajar un poco con subconsultas y vamos a estar analizando la performance en el SQL con el uso de subconsultas y también vamos a explicar un poco el uso de alias de tablas. Entonces, lo que primero tenemos que saber es que una subconsulta es una sentencia select adentro de otra sentencia select. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, si queremos obtener algún campo específico de alguna segunda tabla que no pertenece al select principal, y bueno, lo que podríamos hacer es ejecutar un subquery, una subconsulta, y así obtendríamos ese valor. Entonces vamos a tomar como ejemplo el store procedure que estuvimos definiendo antes, que nos devuelve estos datos. Si se acuerdan anteriormente, cuando ejecutábamos el store procedure, vamos a colocar la contraseña, ejecutábamos el store procedure ese paciente, le pasábamos el parámetro 7, este nos devolvía los campos que habíamos seleccionado en el select. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero ahora es, además del código de país, del ID país, lo que quisiese extraer la descripción del país, lo que podría hacer es escribir un subquery, ¿sí? Aquí adentro mismo del select. Entonces podría al final del último campo, podría colocar una coma y podría abrir y cerrar paréntesis, porque para indicar que voy a ejecutar un subquery necesito abrir y cerrar paréntesis. Y acá podría tranquilamente colocar select y vamos a seleccionar, en principio vamos a poner asterisco from la tabla país, ¿sí? Y en el where lo que tengo que hacer aquí es, yo sé que la tabla de países, vamos a hacer un select, vamos a presionar F5 y ahí vemos lo que tiene el contenido de país. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es, en el where, colocar id país, ¿sí? Que sea igual a id país de la tabla pacientes. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nos vamos a colocarlo abajo del subquery para que se vea un poquito más ordenado ahí, y ahí le colocamos el from. Entonces, lo que yo quiero obtener, que es la descripción del país, lo que tengo que hacer aquí es colocar el campo país, ¿no? De la tabla país, que esa sería la descripción. Entonces aquí le voy a colocar país. Entonces vamos a darle F5, ¿sí? Y vamos a ejecutar ahora de nuevo la consulta, el store procedure. Vamos a ver qué nos devuelve. Y fíjense lo que pasa acá. ¿Qué está pasando? Me dice que el subquery retornó más de un valor, ¿sí? Esto es para tenerlo en cuenta siempre, siempre, siempre. Cuando vayamos a programar un subquery, nos tenemos que asegurar de que ese select devuelva un solo valor. Porque si devuelve más de un solo valor, lo que estaría haciendo es un conflicto, porque no puede devolver más de un valor para cada registro del select principal. Y ahora vamos a analizar por qué me está devolviendo más de un registro. Por ejemplo, vamos a ver la tabla pacientes. Y yo estoy filtrando por el ID paciente 7, que tiene ID país Perú. Entonces, ¿por qué me dice que hay más de un registro en la tabla país? ¿No? Si vamos a hacer un query aquí abajo, select asterisco from país, ¿sí? ¿Por qué me dice que hay más de un registro si existe uno solo para Perú? Está bien definido. De hecho, el campo ID país es primary key, o sea que no se puede repetir. Y me dice que hay más de un registro porque en realidad lo que está entendiendo acá es que iguale id país con id país de su misma tabla. Entonces lo que está haciendo acá es traerme todos los países de la tabla países, ¿sí? Y miren, si yo ejecuto esto, el subquery solo, lo que me devuelve el listado completo, el total de registros de la tabla. Entonces por eso me está diciendo
que está retornando más de un valor y es correcto lo que me está diciendo. ¿Cómo solucionamos esto? Con el uso de alias de tablas. ¿Qué es lo que está faltando aquí? Lo que está faltando aquí es el primer campo lo asume como que es de la tabla país, ¿sí? Y el segundo campo también. ¿Por qué? Porque no le estoy especificando de qué tabla es. Lo que tenemos que hacer aquí es, por ejemplo, en la tabla pacientes, colocarle un alias, ¿sí? Seguido del nombre de la tabla, por ejemplo, le colocamos PA. Ese es el nombre del alias de la tabla pacientes, como una abreviación por el cual yo lo puedo llamar en todo el script por este alias. Entonces, vamos a agregarle otro alias a la tabla país, PS, ¿sí? Para identificar la tabla país. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer acá es agregarle el prefijo al campo ID de país para que sepa bien de dónde estoy tomando el valor del campo. Entonces acá le coloco ps.país. Fíjense cómo me lo autocompleta, ¿eh? Me permite seleccionar la descripción o el ID país. Y para el otro caso lo que vamos a hacer es agregarle el prefijo pero de la tabla paciente. Entonces acá le vamos a colocar pa.id país, ¿sí? En este caso el campo país, ps.país, podemos agregarlo sin ningún problema, pero no devolvería conflicto porque el campo país solamente existe en la tabla país, no existe en la tabla paciente. Vamos a comentar esta línea. Recuerden que para comentar podemos utilizar guión guión y eso nos comenta la línea, ¿sí? Si tuviésemos otra línea la comentamos con guión guión, y si queremos comentar todo un bloque de código lo que vamos a hacer es comentar con barra asterisco y cerramos con asterisco barra, y eso lo que hace es comentarnos el bloque completamente sin tener que estar colocando guión guión en cada línea. Entonces vamos a darle F5 a esta modificación y ahora vamos a ejecutar el store procedure nuevamente a ver qué sucede. Y fíjense, ahora me trajo correctamente el nombre del país, ¿sí? Pero no me trajo ningún nombre de columna, con lo cual eso puede llegar a traernos problemas más adelante si queremos capturar esta columna con alguna interfase de programación. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a volver al store procedure, vamos a colocarle el alias, el alias en este caso, como es un subquery y el resultado de ese campo está compuesto por todo esto, lo que tenemos que hacer acá es colocarle el alias al final del subquery. Vamos a colocarle desk país y ahí le colocamos el alias. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente y ahí me retornó el país con el nombre del campo desk país, tal cual colocamos el alias.